Hola, seguidores de mi canal. Bienvenidos de nuevo. Antes de comenzar con este increíble video, quiero recordarles que no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con todos sus amigos. Si eres fanático de las noticias más impactantes sobre los famosos turcos, este es tu lugar. Hoy les traigo un tema que ha capturado la atención de todos los medios y fans alrededor del mundo: la despedida de Can Yaman de Portugal y sus sorprendentes declaraciones, donde reveló una frase que dejó a todos boquiabiertos. Si Demet Özdemir no hubiera existido. En este video vamos a profundizar en los detalles de su viaje, sus confesiones sobre su relación con Demet y lo que esto podría significar para su futuro. No te lo puedes perder. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado a millones con su talento y carisma, se encontraba de vuelta en Estambul luego de un breve viaje a Portugal. Aunque al principio Can mencionó que su escapada tenía un motivo profesional, pronto reveló que la verdadera razón de su viaje era personal. Llevo años trabajando sin parar, comenzó diciendo el actor, quien admitió que se había perdido entre compromisos laborales, rodajes y una agenda tan apretada que no recordaba cuándo fue la última vez que disfrutó de su vida. De acuerdo con sus palabras, el viaje a Portugal fue un respiro para él, un espacio necesario para desconectarse y reencontrarse consigo mismo. Este viaje me permitió detenerme y ponerme en paz con mi mente. Fue una especie de ajuste de cuentas interno, explicó, destacando lo importante que fue para él tomar este descanso lejos del bullicio de su vida profesional. Pero como veremos, este no fue solo un viaje para desconectar, sino también para reflexionar sobre su vida y su carrera. Al llegar al aeropuerto de Estambul, Can Yaman se vio rodeado por periodistas y fans, quienes no tardaron en preguntarle sobre su relación con Demet Özdemir, su compañera de trabajo en la famosa serie Erkensicus. Mientras respondía con su habitual calma, una de sus declaraciones sorprendió a todos: si no fuera por Demet Özdemir, nunca habría encontrado esta paz. Estas palabras, tan simples pero profundas, revelaron mucho más de lo que parecía a simple vista. La mirada de Can Yaman reflejaba una profunda emoción al hablar sobre el impacto que Demet tuvo en su vida. Demet me enseñó que mi vida no se trata solo de mi carrera. Me mostró que es importante hacer las paces conmigo mismo y darme el espacio para ser feliz, confesó, mostrando un lado vulnerable que pocos conocían del actor. Can también compartió cómo su relación con Demet no solo lo afectó emocionalmente, sino también en sus decisiones profesionales. Gracias a ella, pude encontrar el valor para rechazar proyectos que no me hacían feliz. Ahora, mi carrera está más centrada en lo que realmente me llena, dijo, lo que indica un giro importante en su enfoque hacia la vida. A lo largo de la entrevista, Can Yaman recordó momentos sencillos pero especiales que compartió con Demet, que marcaron una diferencia significativa en su vida. Recuerdo una tarde en la que decidimos quedarnos en casa, sin cámaras ni grandes expectativas, simplemente cocinando juntos. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, reveló. Esta anécdota resalta la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas, algo que Demet le enseñó a valorar más allá de los éxitos y celebraciones. La entrevista no tardó en tocar el tema del futuro de su relación con Demet. Cuando se le preguntó si consideraba dar el siguiente paso en su relación con la actriz, Can Yaman respondió de forma evasiva pero sincera: Demet es la persona más importante en mi vida. No sé qué nos depara el futuro, pero lo que importa es lo que compartimos ahora. Esta respuesta dejó abierta la puerta a la especulación sobre una posible reconciliación, aunque el actor no ofreció más detalles. La forma en que Can Yaman habló sobre su relación con Demet dejó claro que, aunque ya no estén juntos en una relación romántica, el vínculo que tienen sigue siendo fuerte y fundamental en su vida. En lugar de centrarse en las expectativas de los demás, Can parece estar enfocado en el bienestar emocional y la paz interior. Mientras Can Yaman compartía sus reflexiones en el aeropuerto, los fans esperaban ansiosos una respuesta de Demet Özdemir. Sin embargo, la actriz optó por no hacer comentarios directos sobre las palabras de su excompañero. En su lugar, compartió en sus redes sociales una imagen de un atardecer junto al mar,
con un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las palabras de Kant: a veces la paz se esconde en los momentos más simples, al lado de la persona adecuada. Esta publicación fue vista como un indicio de que Dennett también valora los momentos tranquilos y significativos, aunque no se haya pronunciado directamente sobre una posible reconciliación. Las declaraciones de Can Yaman no tardaron en convertirse en tendencia en las redes sociales, tanto en Turquía como en otros países. Los fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de una reconciliación entre él y Dennett, y muchos compartieron comentarios emotivos sobre la relación que ambos compartieron en Erkensikus y en la vida real. Algunos fans interpretaron las palabras de Can como una declaración de amor, mientras que otros las vieron como un símbolo de que el actor ha cerrado un capítulo importante de su vida, pero sin descartar la posibilidad de un futuro diferente. La magia entre Can y Dennett siempre fue palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y sus seguidores no dejan de soñar con un final feliz para esta historia. Además de ser un descanso necesario para Can, su viaje a Portugal también fue un proceso de sanación y reflexión. En sus declaraciones, el actor mencionó lo valioso que fue para él experimentar el silencio y la tranquilidad de Portugal, que le dio la oportunidad de estar solo consigo mismo y reconsiderar su camino. Me di cuenta de que la paz está en el interior de uno mismo. La soledad no es algo de lo que debemos tener miedo, al contrario, puede ser una fuente de paz, compartió. Este viaje, según Can, no solo le permitió entender la importancia de la paz interior, sino también reconocer cómo Dennett le enseñó a apreciar estos momentos de calma. Gracias a lo que me enseñó, tuve el coraje de emprender este viaje hacia la paz interior, dijo, refiriéndose a la influencia positiva que Dennett tuvo en su vida. Finalmente, las declaraciones de Can Yaman dieron a entender que su enfoque hacia el futuro está cambiando. Ahora, parece estar más centrado en la calidad de los proyectos que elige y en su bienestar personal. Solo quiero hacer proyectos que me hagan verdaderamente feliz, dijo, destacando su deseo de equilibrar su vida profesional con su vida emocional. Aunque no aclaró si tiene planes de comprometerse o casarse, sus respuestas vagas sobre el matrimonio y las relaciones sugieren que está abierto a lo que el futuro le depare, pero sin apresurarse a tomar decisiones. Can parece estar en una etapa de su vida donde la paz y el equilibrio son más importantes que las expectativas sociales. En resumen, la entrevista de Can Yaman no fue solo una historia sobre su regreso de Portugal, sino una profunda reflexión sobre su vida personal y profesional. El viaje a Portugal marcó un antes y un después en su búsqueda de la paz y la felicidad, y Dennett Özdemir desempeñó un papel fundamental en ese proceso. Aunque sus palabras no confirmaron una reconciliación, dejaron claro que la relación que compartieron sigue siendo significativa y transformadora. Gracias por acompañarme en este análisis tan profundo de la vida de Can Yaman y su relación con Dennett Özdemir. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias y secretos sobre tus celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima.